Hola, mi nombre es Rafaela Sánchez, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, cursando la carrera de Comunicación en Línea. Hoy hablaremos de un resumen sobre las noticias del 12 de mayo. Una de ellas es el robo de carros que va en aumento. Un alto crecimiento de robos de autos en la ciudad de Guayaquil, sector zona 8, que pertenece a Guayaquil, Durán y San Borondón. Es un porcentaje en los primeros meses. La Policía Nacional nos informa de la recuperación de 2 autos por día, tomando en cuenta la venta de partes de automóviles en las redes sociales y establecimientos, que es una de las más grandes alertas que no se puede pasar por alto. Establecimientos de mecánicas han sido descubiertos por parte de la fuerza pública, piezas que no han podido ser justificadas, investigaciones y realizaciones operativas nos han podido ayudar a descubrir bandas delictivas que se dedican a este tráfico de piezas. En la Fiscalía de Guayas, del 1 al 30 de abril del 2023, han recibido 1.624 denuncias por robo de vehículos en la zona 8, recalcando que el año pasado en el mismo periodo fueron 1.150 casos. Un tema preocupante dentro del robo de vehículos es que ya no se ejecuta para la venta de partes, sino que también son utilizadas para delitos de sicariato, secuestro y ataques explosivos. La Policía Nacional recomienda a las afectadas víctimas de robo hacer la respectiva denuncia inmediato. El aumento de robos de vehículos es una señal para las personas que están al frente de los planes de la crisis de seguridad contra la delincuencia. Agentes de la PJ encargados de investigar cómo trabajan estas bandas delictivas. La integridad ciudadana es una responsabilidad inevitable y esto incluye sus bienes. Por otro lado tenemos el tema pueden esperar los nietos de Gabriela Calderón de Burgos. El economista McCloskey nos hizo saber acerca de la regla del 72. Según si algo crece la tasa del 1% al año, tardará 72 años en duplicarse. Si crece al 2%, tardará la mitad en duplicarse, que llegaría a ser 36 años. McCloskey, ella señalaba que durante los últimos 60 años el PIB per cápita de Brasil creció a una tasa de 2% anual, duplicándose cada 36 años. En 1999 a 2021, McCloskey nos hizo saber que si el crecimiento de la tasa del 1% caía, los nietos se impacientan. Luego el economista Emilio Campo de Argentina señalaba que durante las últimas 2 décadas, y a pesar de haber tenido popularidad al igual que el kirchnerismo, Ecuador registró un crecimiento superior, experimentó e hizo el ejercicio con los países que estaban en el centro del debate de la dolarización en esos días: Ecuador, Argentina y Panamá. Para ilustrar la importancia del crecimiento económico, se pudo haber incluido muchos más países, pero aquí el espacio es limitado. Y 3 sirven para ilustrar el punto: 1962 y 2001 en el PIB per cápita en Argentina, y tuvo un crecimiento del 0.99% al año, Ecuador 1.32% y Panamá al 2.84%. El ingreso de un argentino promedio se duplicó cada 72 años, de un ecuatoriano el 54.16 y de un panameño cada 25.28. Diferencia entre Argentina y Ecuador es de un 0.33% de crecimiento entre Argentina y Ecuador. Derivó en que los argentinos debían tardar 18 años más en duplicar su ingreso. Después de leer esto, si te estás sintiendo feliz por ser ecuatoriano, observa que durante el mismo periodo tardábamos 28 años más que los panameños. Por otro lado, tenemos el dictamen anulable. Jorge Alvear Macías. En el dictamen del 29 de marzo del 2023, que se admitió la solicitud del juicio político del presidente Guillermo Lasso, que consciente al delito del fraude de la Corte Constitucional, señaló, en lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal, así como los hechos no tienen incoherencias. No se refiere a hechos falsos o imposibles, tampoco infundados, que sean llegados a incumplir el criterio de probabilidad mínima. En lo que transcurre de la semana, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, evidenció que uno de los hechos de la base de acusación del juicio político no existe. El contrato fue celebrado en julio de 2022. Este mencionado por los jueces en el dictamen e identificado como hecho. Es parte de los indicios de los magistrados de la construcción de los hechos inferidos y de los hechos conclusivos. El supuesto peculado, dado que se cumple con el criterio de probabilidad mínima. Y por último tenemos los correístas
reaccionarios. Fernando Balseca. La prueba más eficaz de que el correísmo es un veneno para el Ecuador es la conducta de los correístas Núñez y sus aliados a la Asamblea Nacional, que lo muestra con la conducta irracional, necios, fanáticos y arrogantes, capaces de no hablar coherencias. Son personas que no buscan un beneficio para el país, sino un gobernante que es prófugo de justicia. Los correístas son evidenciados una vez más que no les importa el país, la ley ni la justicia. La elección poco fiable de Lenín Moreno como presidente del país, pues Rafael Correa pudiera controlar a su sucesor, cuestión que fue laudo por el presidente Jorge Lass en los esquemas de corrupción. El radiograma del correísmo es un relato del terror. Pandemia del miedo, Enrique Rojas. Un mundo postapocalíptico, todavía quedan rastros de lo que fue una pandemia sorpresiva, dolorosas señales de distanciamientos sociales en veredas, pisos, edificios. La pandemia nos llevó a un aislamiento donde tuvimos tiempo para reconfortarnos y poder acercarnos más a nuestra familia, tomando en cuenta que los entornos ecológicos tuvieron una recuperación magnífica y sin embargo hoy en día vivimos con el miedo y la inseguridad de un contagio, tratando de exponernos lo menos posible, viviendo la inestabilidad del país en la seguridad. No solo el COVID-19 ha sido miedo e inseguridad de andar por las calles, sino también el miedo a la delincuencia. No solo basta el robo, sino asesinatos, extorsión, que hay con frecuencia en el país, sobre todo en la costa del Ecuador. Como sociedad debemos unirnos y trabajar por el bienestar y la seguridad del pueblo.